Hola amigos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Fernando Méndez y en esta ocasión he venido con el profundo deseo de compartir con ustedes la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a ver en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, el versículo 13 para adelante, la historia del camino a Emaús. Voy a rescatar dos pensamientos y al final haré una conclusión muy breve, no voy a extenderme mucho. Y dice así la lectura de la palabra de Dios en Lucas, el apóstol Lucas, dice, ¿no? ¿Lucas era apóstol de Cristo? No. Lucas no conoció al Señor Jesucristo. Lucas era discípulo de Pablo, era su médico personal. Él era un profesional de la medicina. Y le escuché a un predicador, que a veces no siempre le escucho, decir que profesión significa la fe puesta en práctica al servicio de los demás. O sea que si eres un profesional, eres un siervo que está poniendo su don al servicio y su educación al servicio de las personas y de Dios también. Entonces, decir profesional tiene que ver la palabra fe en el medio. No se olviden de eso, es muy bonito y muy importante. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, no muy lejos. E iban hablando entre sí aquellas cosas que habían acontecido, de todas las actividades, de todos los eventos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya era después, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, entre los dos, ellos mismos, de pronto se acercó Jesús y caminaba con ellos a su lado. Pero ellos no le reconocieron. Los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Recordemos lo siguiente, que este es el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo caminando en medio nuestro y no le reconocían. Significa que no es fácil reconocer a una persona resucitada, glorificada. Sí se le podía reconocer por ejemplo, a Lázaro, porque era un ser humano resucitado en carne y hueso otra vez. Recuerden también que él fue amenazado de muerte, o sea que murió 2 veces. Bueno, y dice el texto así: ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? El Señor les interroga y respondiendo ellos, uno de ellos se llamaba Cleofás, le dijo: ¿de qué hablas? Tú no sabes las cosas que han acontecido. Eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días allá. Entonces les dijo él: ¿qué cosas? A veces el Señor nos pregunta, ¿verdad? Como que no porque no sabe, sino porque quiere saber qué sabemos nosotros. Nos hace preguntas. Y nosotros pensamos que cuando Dios nos pregunta, porque nos está poniendo en duda nuestra palabra o algo parecido. Y no es así, es su forma de dialogar y de tratar con nosotros. Y bueno, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Qué pena. Nosotros esperábamos un libertador, un líder, un político, alguien importante, un militar que nos iba a liberar del poder romano o del poder de cualquier imperio que nos tuviera oprimido y pudiéramos así restaurar la nación de Israel. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotras, las que antes del día de ayer fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Esto nos tiene sorprendidos. No entendemos es lo que pasaba en ese tiempo y también lo que pasa hoy día. No entendemos que Cristo vive. Recuerden que cuando el Señor Jesús tocó a Pablo y lo detuvo en el camino a Damasco en su caballo, lo derribó y envió a Ananías, a un hombre, para que le dijera: dile a Saulo de Tarso, a Pablo, lo que le va a ser necesario padecer por mí. Y todo lo que
le dijo a estos hombres es lo siguiente, y comenzando entonces desde Moisés, el Señor Jesús, desde el Génesis, y siguiendo por todos los profetas, todos los libros del Antiguo Testamento que solo existían en ese tiempo porque no se había escrito todavía el Nuevo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿a dónde hay que acudir cuando uno quiere enseñar algo o quiere saber algo de, perdónenme, de la Biblia? ¿A un libro del predicador famoso de moda? No, a la Biblia. Cuando queremos enseñarle a alguien algo de las cosas sobrenaturales, ¿a dónde debemos recurrir? ¿A nuestros sueños? ¿Al sueño de ayer? ¿A la profecía que nos dijo Dios el día pasado a través de algún siervo? No, sino a la Biblia. Entonces el Señor Jesús hacía eso, no dijo, yo les hice soñar, habló un ángel. Las escrituras dicen, y les leyó las escrituras y les dijo, crean lo que está escrito en las escrituras. Les llevó al Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Y llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a Emaús, y él hizo como que iba más lejos, para no incomodarles, pero ellos le obligaron a quedarse, diciéndole, ¿dónde vas a ir? Y él, bueno, no dijo nada, y quédate con nosotros porque se hace tarde, ya viene la noche. Y entonces entró él a quedarse con ellos esa noche. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Hizo como una cena del Señor, pero no lo era porque él dijo, de aquí no beberé el vino nuevo otra vez hasta que vuelva en mi reino, hasta que establezca mi reino. Entonces, después que compartió con ellos el vino y el pan nomás dice acá, les fueron abiertos los ojos. Significa que nuestros ojos a veces están cerrados, y no se refiere a ojos cerrados físicamente, se refiere a nuestro entendimiento que está cerrado, oscurecido. No entendemos aunque leemos, aunque nos lo digan, aquí dice, no entendemos, la gente no entiende, especialmente los incrédulos, pero hay creyentes o convertidos o supuestos evangélicos y cristianos que no entienden lo que están leyendo y le escuchan al profeta, al apóstol, al predicador, al evangelista y que dice, o al super maestro que les enseña, y eso creen, eso piensan y eso guardan en su mente, y cuando leen la Biblia, aunque diga lo contrario, no entienden. Eso es una torpeza cristiana, es una torpeza del hombre y de la mujer de Dios. Y en ese momento que se les fueron abiertos los ojos para que le reconozcan a Jesús, él se desapareció de su presencia, de ese lugar, porque era un cuerpo resucitado. Un cuerpo resucitado puede estar con las personas, puede hablar con las personas y puede desaparecerse del lugar donde está. No está limitado al tiempo, al espacio, pero puede estar en el tiempo y el espacio también, y en la materia. Y entonces se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Eso significa partir, abrir las escrituras y trazarla, ¿no? Eso es lo que significa que traza bien la palabra de Dios, partir la palabra de Dios. Mientras nos abría las sagradas escrituras, no ardía nuestro corazón algo. Cuando uno está en un culto y cuando alguien está hablando la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace que arda algo dentro de nosotros. Nos habla y nos impulsa, nos sopla, y un calor espiritual quema en el interior de la persona que quiere oír, que se le abren los ojos. Y se decían el otro y al uno al otro, entonces no ardía nuestro corazón. Es por eso que ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba las escrituras y nos explicaba de todas aquellas cosas que habían profetizado los profetas y de los hechos que habían sucedido en Jerusalén. Y bueno, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Significa que no estaba Matías con ellos, estaban solo los 11.
al que ellos nombraron, bueno, todavía no había sucedido, perdonen, eso sucedió en Hechos, y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, ¿cuál de los Simones sería este, no? Porque habían varios Simones. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ya con los 11 apóstoles y estos otros hermanos, Jesús se puso en medio de ellos, se apareció y se hizo presente en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Y ellos quedaron sorprendidos, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritu. En ese tiempo tenían todavía prejuicios y tenían todavía supersticiones. El Señor Jesús les aclaró que si existieran espíritus no serían como yo, ¿no? Porque les dijo, miren, yo tengo los huecos, los agujeros en mis manos y en mi costado, y un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Aquí hay palabra importante. Jesús tenía carne y huesos, se le podía tocar, y es más adelante le dieron de comer y él comió. Entonces un cuerpo glorificado, resucitado, arrebatado cuando suceda, cuando no suceda al final del tiempo, en la última trompeta, no en la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, sino en la séptima, en la última trompeta, entonces Dios nos dará un cuerpo como el de Cristo, que puede comer, que puede vivir en este mundo, que puede hablar, que puede aparecer y desaparecer, que no está sujeto a la gravedad, ni al tiempo, ni al espacio, pero puede estar presente materialmente y puede tocar a las personas y puede convivir con ellas, pero no necesita dormir, no necesita comer. Comió porque quiso comer con ellos, y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nunca les hablaba en figuras, ni en filosofía, ni en teología. Siempre les llevaba a las Escrituras, a las palabras de Dios. No decía, yo ya he recibido otra revelación nueva que me ha dado el Padre a través de Cristo, que no sé cuánto lo hablaba. No, siempre hablaba de la misma Escritura antigua. Nosotros debemos hablar de esta Escritura que también es antigua, tiene más de 2000 años. El Nuevo Testamento tiene más de 2000 años, más 1400 del Antiguo, tiene 3400 años, por lo menos, perdónenme, disculpe, de antigüedad. Este libro es antiguo de redacción, pero no es antiguo de contenido, es muy moderno en su contenido, es muy actual. Entonces, voy a desarrollar brevemente el tema de les abrió el entendimiento. La versión Dios hoy dice así: entonces les abrió la mente para que pudieran entender la palabra de Dios, que es la forma como podríamos tal vez entenderlo mejor, porque les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Podría decir, los volvió inteligentes. No, les abrió la mente para que pudieran ver lo sobrenatural. ¿Dónde está lo sobrenatural? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Existe entonces un tipo de bloqueo o velo que tiene la gente en su mente, en su entendimiento, que les impide ver y entender la palabra de Dios. Cuando lo leen dicen, no entiendo nada y no sé por qué, no sé qué cosa me predican, y yo voy por gusto a la iglesia, o no entiendo lo que predica este evangelista en el parque. Y como una nube que tapa la luz, y aunque lo pueden leer y explicar de alguna manera, no podían entender ni comprender tal como Dios lo había expresado. El sentido correcto, el sentido literal de la palabra de Dios, de las Escrituras. No como los hombres lo quieren entender, no como lo explica un falso profeta o algún texto, sino como está escrito y como Dios lo quiso decir, porque es la palabra de Dios. No es la palabra del apóstol, es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Pues de esta manera se demuestra que se había oscurecido la verdad,
con los prejuicios de la religión, con las tradiciones, con las enormes y grandes prohibiciones que habían inventado los hombres, con las interpretaciones forzadas que habían hecho de las escrituras. Ya no podían entender la verdad y el original, y la Biblia era manipulada, era adaptada a sus propias ideas y beneficios y necesidades y conveniencias. Ya no tenía su sentido original, correcto, simple y textual. Debemos ser simple y textual. Yo no estoy inventando nada, estoy leyendo la Biblia y la estoy explicando. La mente humana está cerrada a la verdad de Dios, a la verdad de la palabra de Dios, al sentido original de la palabra de Dios. Y que es simple, porque nuestra mente está velada, nuestros ojos no pueden ver lo que es visible, lo evidente, por causa del pecado y por causa de la presencia del diablo obrando en el mundo. El mundo no puede comprender las escrituras, el velo está en ellos, están ciegos. Ellos jamás podrán entender por sí solos las escrituras, y por eso tenemos que llevárselas, y por eso tenemos que dar un paso de fe para poder recibir aquella bendición de Dios que hace que el velo se nos quite de la mente y podamos ver lo invisible, que en realidad está visible. La Biblia es clara, directa y simple, pero el mundo lo ha oscurecido, la ha oscurecido. Ustedes pueden ver en YouTube videos sobre fantasías diversas que hablan de planetas, de filosofías, de inventos y de sueños y de cosas que es el hombre que está confundido. Hasta los científicos, los físicos están confundidos porque no entienden lo evidente, lo que nosotros entendemos. Hasta un niño de la escuela dominical entiende, ellos no lo pueden entender. La Biblia es clara, directa y simple, pero el mundo está en oscuridad. Y por eso tenemos que llevarles la luz. Por eso somos la luz del mundo, como Cristo era la luz del mundo. No es que nosotros seamos los salvadores del mundo, sino somos la luz porque tenemos la linterna, tenemos la lámpara que alumbra el camino. Conocemos el camino y podemos verla. Ellos no solamente somos tuertos, nosotros podemos ver claramente. Ellos son ciegos, y si les guiamos, irán por el buen camino. Pero Jesús puede abrir el entendimiento de la mente para poder comprender la palabra de Dios. Él dice así: les abrió el entendimiento. Pero se puede comprender claramente con la mente si el espíritu está libre. Si el espíritu está oprimido y en pecado y en condenación, entonces la oscuridad nos impedirá ver lo simple. El entendimiento de la palabra de Dios no es místico, es lógico. Cuando se entiende, cuando la mente está abierta, es lógica, se entiende. El Señor Jesús les decía: lean a los apóstoles, perdón, a los profetas, y entiéndanle a los profetas. Si ellos dijeron que iba a ser A, es A, no es A, E, B, U, G, no, es A, simplemente así. Cuando nuestra mente se abre, se vuelve simple, se vuelve infantil, se vuelve lógica. Dios no me pide a mí que sea místico en mi mente, mi entendimiento. Más bien me pide que sea lógico, que sea concreto y que sea pragmático en mi interpretación. Jesús lo dijo así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje, mis palabras y mi mensaje? Si se los estoy diciendo, ¿por qué no me entienden? No entienden cuando multiplicamos los panes y los peces. No entienden cuando echamos fuera esos demonios. Y no entienden, ¿por qué no me entienden? Es simple, ¿no? Así, de esa manera llegamos a la parte final de este devocional. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y recuerden, yo no estoy enseñándoles algo de mi propio entendimiento o revelación que recibí anoche. Estoy leyendo la Biblia y se la estoy explicando. Está saliendo de las Escrituras, y las Escrituras debe ser la fuente de nuestro mensaje, de mi mensaje. Así debe ser, porque Dios va a confirmar su palabra, no a mí ni a ti. Dios va a dar señales a su palabra y no a nosotros, sino a su palabra. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Soy Fernando Méndez y un gusto haber estado con ustedes esta mañana. Espero que estén pasándola bien, que nos vemos la próxima vez. Chau, 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 chau.